Como hemos estado todavía con esto, vamos a hacer una brevísima, cortísima galería nocturna. La última cena. Está el escándalo. ¿Por qué? Porque no paran. Decíamos que cuando alguien está convencido de algo no hay forma de desconvencerlo. Hicieron la última cena en los Juegos Olímpicos. No, no era la última cena. Sí eran 13, no, eran como 18, 20. Ya, pero en medio había un Cristo. No era un Cristo, era una señora que con una cosa así como esto de las bacanales. No, pero es que había ahí un señor azul que era... un señor azul que era Dionisio, hombre. Que era una bacanal griega. No era la última cena. Que no era la última cena. Sí era. Vete a la mierda. Están convencidos que fuera la última cena. Y peor aún, yo metí la pata en uno de los comentarios que hice, porque decía yo que el San Juan apóstol, que está pintado en la última cena, fue modelado por Salai, el ayudante y presunto, uno de los presuntos amantes de Leonardo da Vinci, que había sido también el modelo del San Juan Bautista. Y al parecer di a entender que el San Juan de la última cena era San Juan Bautista. Obviamente no. San Juan Bautista estaba muerto para la última cena, mucho antes, le habían cortado la cabeza. Pero lo que quería decir es esto. Este es Salai en el Juan Bautista pintado por Leonardo da Vinci. Y este es Salai a la izquierda, desde nuestro punto de vista, o sea, a la derecha de Cristo, pero a la izquierda desde nuestro punto de vista, y que también, al parecer, está inspirado en Salai. Eso fue lo único que quise decir. No quise decir que San Juan Bautista fuera apóstol, ni mucho menos. Pero lo traté de explicar una vez, otra vez, 16 veces, y entonces hoy veo en los comentarios. Pero es que San Juan Bautista... Ve los otros comentarios, chato. Bueno, a lo que vamos y a lo importante. Esta obra que tengo aquí, esto es uno de los cuadros, que no es un cuadro, son las pinturas más influyentes en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pero hay muchas razones que han tratado de dilucidar los expertos en arte. Como yo he dicho siempre, yo no soy un experto en arte, soy un amante, un apasionado del arte. Pero cosas como esta, miren, si miran hasta la derecha de la mesa, abajo del mantel, que por supuesto la última cena no tenía mantel, en el año 33 de la era cristiana, según los cálculos equivocados de Dionisio el Exiguo, tiene un nudo. Hay gente que se ha dedicado a escribir novelas y delirios esotéricos por el nudo, por no estar probablemente enterados de que la teoría de nudos le interesaba mucho a Leonardo, como le interesaban tantas otras cosas, porque si algo tenía Leonardo es que le interesaba absolutamente todo. Bueno, ha sido repetida y no en los Juegos Olímpicos, desafortunadamente me hubiera gustado que lo hicieran. Yo ya conté que yo hice una última cena con una modelo de desnudo, luego antes de eso hice una última cena conmigo para ver cómo eran las poses. Los Simpsons han hecho una última cena, Luis Buñuel hizo una última cena, Dalí hizo una última cena, se ha hecho con Elvis Presley, con grandes rockeros, con grandes futbolistas, con lo que sea. Es un pretexto visual para un montón de cosas y se ha hecho miles de veces y he mostrado algunas de ellas aquí. La pregunta de siempre es por qué. Primero que nada, de cuándo es y cuánto mide, porque no tenemos idea. Al parecer se empezó a pintar en 1495, no está muy claro si fue eso o un año después, pero para 1497 ya casi la había acabado, por lo cual calculamos que la acabó en 1498, porque las notas de Da Vinci tampoco eran fuentes de enorme precisión. Bien, mide 4 metros de alto por 8,80, 4,60 de alto por 8,80 a lo largo. Es enorme. Es enorme. Son medidas tipo el Guernica. ¿Cuánto mide el Guernica? Buena pregunta. Un segundo.
es más grande que el Guernica. El Guernica tiene 3,51 metros por 7,82. Esto mide 4,60 por 8,80. Es colosal. Se encuentra en el refectorio, es decir, en el comedor del convento de Santa María delle Grazie en Milán, Italia, y representa la escena de la última cena de Cristo con los 12 apóstoles en el momento en que Cristo dice: uno de vosotros va a traicionar. O por lo menos eso dicen los evangelios que dijo. No lo sabemos porque nadie de los que estaba ahí escribió nunca nada al respecto. Se han hecho montones de últimas cenas. Aquí tengo 4 como ejemplos nada más. Una cosa interesante que quiero que vean es que en el de arriba a la izquierda, por ejemplo, abajo de Cristo está un joven sin barba, es el único, creo que es el único, sí, un joven sin barba, dormido. En el siguiente a la derecha está junto a Cristo un joven sin barba, dormido. En el de abajo a la izquierda está junto a Cristo un joven sin barba que no está dormido, pero igual se está durmiendo. Y en el otro también hay un joven sin barba, pero que no está dormido. Es Juan. Juan es el más joven de los apóstoles, y no me acuerdo por qué, pero hay una razón bíblica, o de las interpretaciones iconográficas de la Biblia después, por el cual se le representa como si estuviera dormido. Pero el interés que ha generado la última cena es tal que se ha llegado a interpretar que ese Juan dormido, ese Juan el más joven de los discípulos, era María Magdalena, porque pues ¿por qué no? Igual podía ser Marilyn Monroe o podía ser Ava Gardner. Pero ha sido un negocio para muchas personas afirmar que Leonardo da Vinci pintó allí a María Magdalena. En estos no, porque no es tan guay, pero en este sí. ¿Por qué? Bueno, porque permite hacer fantasías que luego vendes como si fueran realidades. Para ponernos en ubicación de quién era Leonardo da Vinci al momento de hacer esto, que él muere muchísimo tiempo después. De hecho, el Juan Bautista es uno de sus últimos cuadros. El Juan Bautista es de 1500, entre 1513 y 1516, o sea, 20 años después de esto. Un prior del monasterio se le quejó a Leonardo diciendo que se tardaba mucho, porque él no fue como Miguel Ángel, que es como se lo imagina uno. Miguel Ángel se sube a los andamios de la Capilla Sixtina y pinta obsesivamente hasta que la termina, con muy pocos ayudantes. Todas las escenas centrales son pintadas por él, los putti, los pequeños y las figuras desnudas y otras son pintadas por ayudantes, pero las escenas importantes son tirado de espaldas en un andamio pintando Miguel Ángel. No es el caso de Leonardo, que iba, pintaba un poco, lo miraba, no le gustaba, corregía, se iba y regresaba 3 meses después. Entonces un prior del monasterio se empezó a quejar de que se tardaba mucho y le hicieron llegar la queja a Leonardo por correo. No había email y no había WhatsApp. Y Leonardo le escribió al responsable del monasterio que había estado luchando para encontrar la cara de villano perfecta de Judas. Judas es el que está haciendo así, inmediatamente a la izquierda de Cristo, o sea, a la derecha nuestra, a la izquierda del Cristo, está haciéndole así. ¿Seré yo, maestro? No seas, ya sabes que vas a ser tú. ¿Para qué finges? Y dijo, había estado buscando el rostro de maldad, de villano ideal para Judas, y que si no podía encontrar en las calles de Milán, de donde sacaba sus modelos, lo que quería, que usaría la cara del prior para representar a Judas. Parece que con eso se les quitaron las ganas de seguirle diciendo, apresúrate. Utilizó una técnica que incluía cosas que no se acostumbraban, es decir, la técnica más común era el fresco. Pones yeso, está todavía fresco, por eso se llama así, y entonces pintas en el yeso absorbe la pintura y por lo tanto queda incrustado como parte de la pared misma la pintura. Es lo que hizo Michelangelo Buonarroti en la Capilla Sixtina. Pero
Leonardo empezó a usar una mezcla de témpera con una cosa que llaman yeso, que no es yeso, sino yeso, y que eso le permitía, según creían, pues, que hacer cambios más fácilmente y corregir, como corregían el óleo, que con el óleo, como tarda mucho en secar, pues siempre puede hacer muchas correcciones. Los pintores se arrepienten mucho y repintan mucho con el óleo. Y pensaba hacer eso aquí, pero pues al final las cosas no salieron bien y se ha ido deteriorando brutalmente la pintura. Y se ha intentado rescatar en ocasiones, un par de ocasiones, y una de ellas la dejaron peor que como estaba. El problema es por qué, otra vez, es tan icónico el cuadro, no el cuadro, la pintura, la imagen. Una de las cosas que siempre se ha manejado, y yo lo he dicho en varias ocasiones, es que la resolución de pintar a 12 personas alrededor de una pues es complicada, porque si no parece que están todos en fila en la escuela esperando que les den de comer. Y lo que hizo Leonardo, y que es uno de los elementos brillantes, es que hizo grupos de 3. Es decir, los 3 de la izquierda están hablando entre ellos, los 3 siguientes están comunicándose entre ellos, los 3 del lado de Judas también están ellos allí, mientras que los otros están discutiendo como entre ellos, pero ¿cómo es posible que diga Cristo que lo van a traicionar? Esa división de los 12 apóstoles en grupos de 3 es uno de los elementos que le da una plasticidad y un ritmo casi de oleaje a toda la pintura. Lo que contiene, nuevamente, lo que contiene el pan, el pescado, que parece que era lo que cenaron fundamentalmente, nadie lo sabe, se lo inventó Leonardo. Esto debe quedar muy claro. Leonardo no era experto en historia del siglo I. Leonardo se lo inventa todo con base en más o menos lo que dice la Biblia, pero mira, si hubiera sido una última cena real, estaban acostados, eso para empezar. No estaban sentados y por supuesto no tenían mantel y no tenían platos metálicos y una serie de cosas. Leonardo se lo inventa, pero lo hace de manera tan brillante que acaba generando a gente que saca conclusiones sobre la vida de Cristo a partir de la pintura hecha en 1497, lo cual es de locos. Entonces buscan mensajes secretos, mensajes ocultos, que pudieran significar que Leonardo tenía un conocimiento que por otro lado nunca pareció que tuviera. Y todo esto, por supuesto, quien lo llevó al extremo fue el señor Dan Brown, que escribe muy mal, con la novela El Código da Vinci, donde dice que Juan Apóstol es María Magdalena, y que hay una letra en el centro de la pintura que es una M. Yo no la he visto en ningún lado, que dice que significa matrimonio por María Magdalena. Sí, claro, como matrimonio en hebreo se dice matrimonio con M, en letras latinas, pues sí, claro. Esta especulación, además, ya había aparecido en otros libros anteriores de lo que se llama la novela esotérica, como la Revelación Templaria de Lynn Picknett o La Sangre Sagrada y el Santo Grial de Michael Vigent, Henry Lincoln y Richard Lake en el 82. Y inventarse cosas es muy fácil, sobre todo cuando tratas con algo como la vida de Cristo, de la cual nadie tiene idea. Porque lo que sabemos de los evangelios, como comentamos en el vídeo que hicimos precisamente sobre los evangelios, son evangelios que se escribieron 70 años después de los acontecimientos. Pero esa es la historia. Todo eso no quita una cosa, es icónico. No pertenece a los cristianos, I'm sorry, no pertenece a los católicos. Es una obra del arte universal, cuyo pretexto es religioso porque era lo que tenía que pintar Leonardo, pero cuando no tenía que pintar eso y pintaba a la Belle Ferronnier o pintaba a la mujer con el armiño, también demostraba una enorme capacidad artística. Entonces, esto no es religión, hijos míos, esto es arte, y es arte del que realmente podemos disfrutar todos.